Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X, concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de su Espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: Convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: así habla el Señor. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado, y el Espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza.
estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles, así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y haga salir de ellas ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente. Den gracias al Señor porque es bueno. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y les faltaba el aliento. Den gracias al Señor porque es bueno. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones, los llevó por el camino recto y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Den gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un doctor de la ley le pregunta al Señor cuál es el mandamiento más grande, evidentemente para ponerlo a prueba. En la interpretación rabínica no solamente estaba el decálogo, sino una serie de interpretaciones, más o menos 613 a 643, de acuerdo a los especialistas, no solamente explicitadas en el Levítico, en el libro de los Números, en el Pentateuco, sino también en la interpretación rabínica, en el Talmud, sobre los preceptos, muchos de ellos secundarios y ceremoniales, lo cual convertía en una verdadera exigencia interpretativa cuál era el principal de los mandamientos. Era para ponerlo a prueba a Jesús. A su vez también, todo judío piadoso rezaba y reza el famoso Shema Israel todos los días.
Acuérdate del Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu. Y entonces es a esto a lo que Jesús hoy se refiere. Ahí queda trasuntado entonces todo lo que significa la ley principal que Jesús revalida totalmente. En definitiva, amar a Dios sobre todas las cosas son los 3 primeros mandamientos y los 7 restantes amar al prójimo. En la interpretación clásica patrística desde San Agustín siempre se ha considerado que los 3 primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y los 7 restantes al prójimo. Y Jesús entonces responde con absoluta rotundez acerca de cuál es lo principal. En definitiva, revalidar el decálogo y su sana interpretación. Hoy celebramos a San Pío X, gran papa, nacido en Riese, en Italia, en 1835, de origen muy humilde. Incluso él, cuando muere su padre joven, quiere dedicarse a mantener a la familia, a su madre, pero su madre, con gran esmero, pide al Señor y se dedica, obviamente, va al seminario, y así sigue una vida sacerdotal ejemplar. Es elegido papa, durante 11 años ejerce su pontificado, y queda siempre marcado su pontificado por ser el papa catequista, el que permitió la Eucaristía a los niños de 7 años que comprendiesen lo que es la Eucaristía, Jesús presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad. En momentos históricos, que lo cual sería muy largo explicarlo aquí, en los estrechos límites de una homilía, en que la Eucaristía era dada, sobre todo administrada, de una forma más restringida. De ahí entonces el enorme mérito de este Santo Padre, que también revalidó mucho la música litúrgica y también grandes desvíos doctrinarios de su época. San Pío X entonces fue un ejemplo de sacerdote. Instaurar todas las cosas en Cristo fue su lema episcopal y pontificio, por el cual entonces su vida abnegada y ejemplar fue una entrega total a Jesús, de instaurar todo en Cristo el Señor. En esta Santa Misa, además de las intenciones particulares que mencionaremos, recordamos a Maricel Donadío de Gandolfi, que falleció el lunes 17 de agosto. Fue una madre ejemplar de 6 hijos y 14 nietos, de una vida académica, doctora en filosofía, dedicada a Santo Tomás de Aquino, una verdadera maestra en la filosofía, presidió la Sociedad Tomista Argentina, en el Instituto de Ética Biomédica de la UCA, miembro de las academias, Santo Tomás de Aquino, investigadora del CONICET. Pero en este largo currículum admirable, ella siempre decía que lo más importante era ser madre de 6 hijos, esposa, madre de 6 hijos y 14 nietos. Hablar de ella con gratitud, yo tuve la gran dicha de conocerla, es admirar a una persona amante de la verdad, testigo de la verdad. En épocas de gran relativismo como la actual, ella que se consideraba y era una gran moralista, enmarcó toda su vida en el seguimiento del Señor a través de un santo, Santo Tomás de Aquino, de la cual fue una gran conocedora como pocos. Además de su vida de fe, era ministro extraordinario de la comunión, que le emocionaba mucho, sus santos predilectos, Santo Domingo de Guzmán, San Antonio de Padua, Santa Juana de Arco, San Juan Pablo II. Una mujer magnánima, una mujer que alentaba, una mujer que decía la verdad,
defendía a ultranza la verdad sin admitir lo políticamente correcto, sincera y sin doblez, defensora de los amigos y dispuesta a jugarse por ellos. Fue una maestra del pensamiento, formadora de docentes y siempre con un espíritu de aliento a sus discípulos. Era una persona en el sentido tomista del término, de la virtud de la magnanimidad. Era una persona magnánima. Mucho podríamos decir de ella, su devoción a San José, su devoción a la Santa Misa, al Rosario. Y entonces, solamente recordarla nada menos que en el altar del Señor. Decía San Agustín que una lágrima se evapora, una flor se marchita, pero la oración llega al Señor. Y qué mejor recordarla en el santo sacrificio del altar, en que se aunan como un anticipo del cielo la iglesia peregrina, la iglesia purgante o en vías de purificación, y la iglesia celestial o iglesia militante. Santo Tomás de Aquino nos enseña, y ella lo conoció como pocos, que el fin de la vida es la beatitud, la bienaventuranza, la visión beatífica, la visión de Dios. Es a lo cual anhelamos todos los creyentes. Estamos en estado de vía, somos viadores y buscamos y anhelamos ser comprensores, es decir, la visión beatífica, la visión de Dios. Maricel llegó a la meta. Santa Teresita del Niño Jesús decía que no muero, sino que entro en la vida con mayúscula, la vida eterna, la vida de Dios. Que el ejemplo de la querida Maricel, que su vida fue un ejemplo, nos anime a todos nosotros, en especial a su familia y amigos, que le extrañamos mucho, a reencontrarnos en la patria del cielo. A ello confiamos, se lo pedimos a Dios en esta Santa Misa, en el santo sacrificio del altar, con profunda devoción y sentido religioso, sentido de piedad cristiana. En esta Santa Misa pedimos por el eterno descanso de Maricel Donadio Maggi de Gandolfi, Mario Palet, María Victoria Koenig, Carmen Lecumberri, Elvira, por la salud de Susana y Ana, en acción de gracias por el cumpleaños de Mateo Aldao y Ángeles Pratgay, aniversario del casamiento de Francisco y Victoria del Carril. Hijo por amor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Maricel, Mario, María Victoria, Carmen y Elvira. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío X Papa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amen.